varias, a ver, en serio, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí, sí se Bueno, después de escucha. varios meses sin clase, retomamos otra vez las clases. Esto debe haber sido dado hace mucho tiempo. Hay un desfase en el momento en el que esto tiene que estar dado, pero hay algunos que ya hicieron la toma de impresión y hay otros que no. Van a ver esta lámina de inicio porque desde hace unos años para acá, este tema lo daba con algunos estudiantes del posgrado. La última que lo dio fue la profe Rosmary, y antes de ella vino el doctor Ricardo, David Ricardo. Entonces, pues, es como la suma de lo que hemos ido encontrando a medida que damos el tema. Algunas láminas son de ellos, otras son mías, pero sin lugar a dudas ellos también tienen que ver con, con la presentación, ¿ok? Entonces, que vamos a ver un poquito acerca de lo que es la impresión. Vamos a introducir el tema, vamos a ver qué tipos de impresiones hay en prótesis fija, de qué se trata esos pasos que vienen previos a la impresión, como el desplazamiento tisular y el manejo de fluidos. Un paso fundamental como la selección de la cubeta, materiales de impresión, técnica de impresión, hacer un análisis crítico acerca de ese procedimiento que nosotros estamos obteniendo, analizar, saber que lo que nosotros estamos haciendo esté bien y de lo que, pues, que obtuvimos esté bien hecho como para llevarlo al laboratorio y poder seguir adelante con nuestras restauraciones. También vamos a ver un poquito de impresión digital y hacemos una conclusión al respecto. Ok, entonces, básicamente, esta es una parte donde muchos de ustedes, inclusive nosotros, así tengamos la experiencia que tengamos, es una parte donde todos nos ponemos nerviosos. O sea, no sabemos a quién rezarle. Bueno, desde el domingo pueden ya rezarle o pedirle a San José Gregorio Hernández a ver si le echa una ayudadita para que le salga la impresión bien. Y es verdad, porque todo depende de la calidad de la impresión que usted obtenga para mandar la información adecuada al laboratorio y que el laboratorio trabaje con un modelo adecuado, con un modelo que se parezca pues lo más fielmente posible a lo que el paciente, a cómo está el paciente en boca, para que la restauración que usted vaya a hacer pues de ahí en adelante pues sea un éxito. Ahora, si bien es cierto, si usted pues toma mal la impresión, pues o tiene una serie de errores de esta impresión, pues lo que venga va a venir pues con una serie de errores también. Y el laboratorio se va a lavar las manos sobre el modelo, porque el laboratorio va a hacer lo que usted le diga sobre lo que usted le dé. Entonces hay que ser muy críticos acerca de la calidad de la información y de la impresión que nosotros estamos enviando, ¿ok? Entonces, para tener una copia fiel y exacta de cada elemento dentro del alveolar, tanto en el flujo de trabajo analógico como en el digital. Ojo con eso, o sea, eh, eh, nosotros no por el hecho de hacer una impresión digital o tomar un escaneo intraoral en el paciente, vamos a tener mayor tasa de éxito o menor tasa de éxito. Las condiciones tienen que ser ideales, bien sea analógica o digitalmente. ¿Ok? Para eso, pues es esencial que las preparaciones dentales estén precisas, que los tejidos y niveles estén sanos y que previamente se haya hecho un acondicionamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, una impresión dental sería una copia fiel y exacta de lo que le acabamos de decir, o sea, todo lo que son los dientes y los tejidos blandos, y se va a basar en lo que es una adecuada extensión de la preparación, una adecuada línea de terminación que esté bien lisa y uniforme, ¿ok? Y un acondicionamiento de tejido previamente hecho, acondicionamiento de tejidos que nos permita a nosotros, tanto de manera analógica o digital, obtener una adecuada información. Ahora, se dice que es una copia en negativo, ¿ok? Cuando yo la estoy haciendo analógica, pero si la hago digital, eso vendría a cambiar porque es una copia en positivo. O sea, estoy traduciendo la información tal cual como está en la boca de nuestro paciente y obtengo un modelo en positivo o un escaneo en positivo que después el laboratorio va a modificar para obtener un modelo de cómo está nuestro paciente en boca, ¿ok? ¿Cuáles serían esas impresiones? Bueno, las impresiones pues van a depender de lo que nosotros necesitemos.
Hay impresiones para obtener modelos de estudio, que son impresiones de estudio, impresiones de precisión y impresiones de una alta precisión. ¿A qué se refiere con esto? Pues para ciertos trabajos o parámetros, pues yo pudiese contar con algunos, déjenme ver quién está escribiendo ya. Bueno. Listo. Digamos. Ok, entonces, como les estaba diciendo, entonces, si yo quiero una impresión de estudio que no requiere tanta fidelidad, ok, es una impresión que puedo hacer con alginato y para ciertos tipos de procedimientos como blanqueamiento, férulas o incluso en algunos casos prótesis parcial removible, ok. Ahora, si yo tengo una impresión, si yo requiero un modelo de precisión, pues ya podría pensar en obtenerlo con un material como una silicona por condensación y me puede ayudar a obtener un modelo para, en algunos casos, obtener restauraciones posteriores que sean de alguna u otra forma más tolerantes en cuanto al manejo del material, algunas guías quirúrgicas, inclusive para obtener algunos encerados anatómicos, ¿ok? Pero cuando hablamos de impresiones de alta precisión, pues ya tengo que pensar en materiales elastómeros que hagan una copia fiel y exacta, y en este caso, en el mercado existen diversos materiales. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar una silicona por adhesión y también dentro del mercado también una opción buena podría ser el poliéter, aunque el poliéter no es muy comercialmente conocido en el país, pero también es otra opción que pudiésemos manejar, ¿ok? Pero bueno, en este caso, donde hay diversos dientes, casos sobre implantes, preparaciones anteriores, minuciosas, como preparaciones de mínima invasión, yo pudiese contar con un material como una silicona por adhesión, en este caso. ¿Okay? Ahora, sin lugar a duda, algo que por donde empieza, bien sea una impresión analógica o digital, es por un manejo de esos tejidos y un control de fluidos. Bien sea analógica o digitalmente, yo voy a tener que saber cómo manejar esos tejidos y saber cómo hacer ese control de fluidos, ¿ok? Ok. Entonces, este manejo de tejido blando comienza desde la fase de planificación. O sea, nosotros vamos a ver qué material vamos a usar, qué preparación hicimos, poner un provisional de manera adecuada y que ese provisional que no esté ni sobrecontorneado ni subcontorneado me entreguen a mí un tejido sano. Y ese tejido sano es el que me va a permitir a mí empezar desde un principio a poder ir a la siguiente fase, que es la toma de impresión. ¿Ok? Básicamente, ¿para qué estoy para qué estoy manejando el tejido? Bueno, porque creo que quiero crear un espacio donde se vea la línea de terminación, un espacio, una zona de información anatómica que me arroje a mí una buena línea de información, dónde están mis preparaciones, cuáles son esos márgenes de mis preparaciones, para que yo en algún momento determinado le pueda dar esa información al laboratorio y que el laboratorio me entregue a mí un trabajo que esté desde ese momento, pues bien sellado o bien adaptado, ¿no? Ahora, dentro de los principales pasos para yo empezar ese desplazamiento tisular y control de fluidos adecuado, pues yo tengo que hacer que el paciente pues sufra lo menos posible. Esto es un paso muy traumático para el paciente. Cada vez, llevo muchos años trabajando con este desplazamiento tisular y control de fluidos y tengo muchos pacientes que me dicen, oh, no, es la parte de los hilos otra vez, no quiero otra vez ese dolor, no quiero pasar por ese dolor. Bueno, entonces, básicamente el paciente ya sabe que cuando tú estás sacando el hilo de retracción, pues viene una fase dolorosa y para eso pues hay una técnica anestésica adecuada, nos va a permitir pues
hacerla lo menos traumático posible para el paciente, y de una vez vamos preparando, si tenemos epinefrina en nuestros analgésicos, pues vamos preparando el tejido para que haya menos fluido, ¿verdad? Y para que haya menos sangrado. Entonces, vamos obteniendo algunas ventajas en la técnica anestésica. Entonces, bien sea, como les dije, es un comienzo tanto para la aplicación en impresiones analógicas como digitales. Y pues, obviamente, facilita que el material de impresión entre en contacto con el margen de la preparación, dándonos a nosotros esa zona de información anatómica que es importante para el sellado de adaptación de nuestras prótesis. ¿Qué tipos de desplazamientos tisulares o qué métodos hay? Bueno, hay varios métodos. Uno de ellos es el método quirúrgico. Lo pongo en rojo porque no es que ustedes van a confundir lo que es un alargamiento o una gigoplastia con este método quirúrgico. No, es un método que se utiliza después de la colocación del primer hilo. La literatura lo señala así porque puede ser muy traumático y ustedes pueden ocasionar un cambio definitivo sobre lo que es el espacio biológico de nuestros pacientes y obtener resultados que no serían lo ideal o lo adecuado, porque puede verse afectado en el periodo de cicatrización de nuestro paciente. Es decir, no quiero alterar ya la obtención de ese acondicionamiento del tejido que yo tengo. Si tenemos un poco de inflamación, podemos recurrir al método quirúrgico, pero después de colocar el primer hilo, por ejemplo, en algunas papilas, en algunas zonas papilares, o hay una inflamación mayor, podemos utilizar este método quirúrgico, bien sea con láser o bien sea con electrobisturí, pero después de la colocación del primer hilo, porque si no, tendría que esperar esos famosos 35, 45 hasta 60 días para esperar a que el tejido cicatrice y posponer la toma de impresión, ¿ok? Entonces por eso lo pongo en rojo. No en todos los casos se puede usar, y si se va a usar es muy puntual para algunas zonas de inflamación determinadas después de haber colocado el primer hilo. Método mecánico, con el uso de hilos retractores, método químico, algunos astringentes, algunos hemostáticos, y el método químico-mecánico donde se mezclan estos dos, ¿no? Entonces, el método mecánico como tal empieza con el uso de hilos de retracción. Aquí en la lámina ven que hay una marca que me gusta mucho, porque la verdad este hilo es trenzado y es de los mejores que hay en el mercado. Ultrapac es de Ultraden, y hay hilos que vienen trenzados o que vienen tejidos, ¿ok? Básicamente es más fácil para el manejo el hilo que está trenzado. No me gusta, de entrada les digo, no me gustan esos instrumentos que vienen dentados, porque me parece que ese instrumento dentado saca a la vez el hilo también en esas trenzas que tiene. Entonces me gusta más utilizar espátulas lisas para colocar este hilo. Ahora, viene de diversos diámetros, ¿ok? Y dependiendo, pues vamos a ver más adelante, dependiendo de qué tipo de fenotipo o qué tipo de caso tenga yo. Y el movimiento del hilo usualmente está relacionado con dos movimientos. El hilo hace un primer movimiento vertical, que es de retracción, y un movimiento horizontal, que es de deflexión. Perdón, alguien está grabando la clase. Sería importante que grabaran la clase. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sigo entonces. Entonces, un movimiento de retracción, que sería un movimiento vertical relacionado más que nada con un desplazamiento vertical, y un movimiento de deflexión, ¿ok? Que sería más que nada, pues, relacionado con un movimiento horizontal. Hay que estar pendientes de algo. Es un ligero desplazamiento, ¿ok? No es que se van a llevar el epitelio de unión y se van a llevar el conectivo dándole durísimo al hilo, ¿ok? Hay que ver una buena selección de hilo y hacerlo con una fuerza moderada, ¿ok? Ahora, vienen algunos astringentes y hemostáticos donde nosotros podemos mojar nuestros hilos, en algunos casos si es necesario. Ojo, porque no en todos los casos usted tiene que utilizar estos astringentes o hemostáticos. Usted puede mojar el hilo con un poquito de suero fisiológico, de agua inclusive, para facilitar la colocación del hilo, secar el hilo, y si usted tiene un tejido que no está inflamado, pues le va a servir. Pero si el tejido está ligeramente inflamado, pues usted va a tener que utilizar algún astringente o algún hemostático. Entre ellos está la epinefrina, la oximetazolina, el sulfato férrico y el cloruro de aluminio.
Pero ojo, a pesar de que hay algunos hilos que vienen ya embebidos en estos astringentes, es importante saber que hay algunos que son de difícil indicación, por decirlo así, o de indicación limitada, como la epinefrina, porque pues hace un efecto secundario en todos estos pacientes que tenemos acá, diabéticos, antidepresivos, hipertensos, inclusive pacientes que hayan consumido alguna droga, pues hay que estar pendientes de eso. No se usa mucho, la verdad, pero hay que estar pendientes de que si ustedes van a comprar un hilo retractor que esté embebido en algún hemostático, pues saber qué hemostático es para saber a qué se van a enfrentar, ¿ok? Los dos más usados hoy en día son, en el mercado se puede encontrar el sulfato férrico y el cloruro de aluminio. A mí me gusta mucho el cloruro de aluminio porque mancha menos. No sé si han tenido la posibilidad de usar el sulfato férrico, crea muchos grumos de sangre oxidada y eso hace que complique un poco el campo operatorio, para mi gusto. ¿Ok? Listo, son 36, sigamos. Ok, ok, ok. Entonces, como les decía, sulfato férrico y cloruro de aluminio. Creo que en la clínica usamos el cloruro de aluminio. ¿Ok? Ahora también vienen algunas presentaciones en pastas y geles de retracción. Puede venir en diversas marcas, ¿ok? 3M tiene una, Traxon es otro, pero usualmente se usan en aquellos casos donde hay un fenotipo muy delgado, una preparación que esté yuxta o supra, ¿verdad? Y que me pueda ayudar a controlar o abrir, expandir un poco de manera mecánica ese espacio alrededor de nuestra preparación. Ok, aquí hay un pequeño video. Aquí hay un pequeño video que debería correr. Si yo le doy play aquí, sí. Ok. Este es el de 3M. Dice opcional con hilo retractor. Para mí siempre debe llevar hilo retractor. Y de lo que se ve en el video, realmente, ¿qué es importante? Bueno, para mí es un ayudante a la técnica de un solo hilo, o en aquellos casos donde yo tengo una preparación supra o yuxta o un fenotipo delgado, ¿no? Es importante eliminar muy bien todos estos agentes astringentes, todas estas pastas, eliminar con mucho spray, porque pues uno de los efectos secundarios que puede llegar a tener estas pastas o geles de retracción es que impidan la polimerización de nuestros materiales de impresión. Entonces sí es importante remover bien todos estos astringentes, ¿ok? Porque algunos de ellos pueden dejar sulfuros y los sulfuros actúan con los catalizadores de nuestros materiales de impresión, ¿ok? Ok, uno de los factores que influyen en la elección de la técnica, o sea, de qué tipo de hilo retractor voy a usar, pues sería si la posición de nuestra línea está supra, yuxta o sub. Aquí pueden ver si utilizan un solo hilo, doble hilo, ¿ok? Y qué fenotipo vamos a estar enfrentándonos, ¿no? Si hay un fenotipo grueso, si hay un fenotipo delgado. Si hay un fenotipo grueso, pues sabemos que el tejido está muy vascularizado, es muy estable, eh, y pues no habría un efecto secundario ante ese desplazamiento tisular o manejo tisular. Sin embargo, es importante considerarlo cuando tenemos fenotipos delgados, porque el mal manejo de este tipo de tejidos, su inestabilidad puede llegar a producir retracciones, ¿ok? Entonces sí es importante manejar en casos, es importante más que nada en casos de zonas estéticas donde usted ya haya tomado una impresión y por un mal manejo del tejido podríamos obtener una retracción importante. ¿Okay? ¿Qué es importante también considerar aquí? ¿Qué tiempo va a pasar ese hilo dentro de ese espacio
de manejo del tejido. Algunos estudios hablan desde 3 a 4 minutos, otros estudios apoyan de 8, 10, incluso hasta 15 minutos. Pero lo que es importante es saber que a menor tiempo que pase ese tejido embebido en una sustancia astringente, ya. No sé quiénes están escuchando algo así como... Y sí, Yandel creo que era al fondo. Tiene mal gusto musical. No es el momento de escuchar Wisin y Yandel. Creo que para toda música hay un momento. ¿Ok? Bueno, lo que le estaba diciendo, si ese tejido va a estar en contacto con ese hilo y ese astringente durante mucho tiempo, pues va a haber una disminución del pH y va a haber un mayor elemento mecánico en una zona donde no debería estar y va a haber inflamación y por ende va a haber una posible retracción y un posible daño irreparable de ese tejido. Entonces hay que estar pendientes también. Acá entre nos yo creo que una media puede llegar a ser 6 minutos. Creo que es un tiempo ideal del hilo retractor en ese espacio, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos la colocación del hilo? Que es importante que la inserción del hilo debe ser siempre en reverso, nunca hacia adelante, porque si lo coloco hacia adelante, la parte que yo coloqué atrás se va a ir. Usualmente la literatura dice que empecemos desde la papila, ¿ok? Porque es donde hay más tejido y puede haber una mayor estabilidad del hilo, y termine ese cabo que siempre les he dicho, dependiendo de la técnica que vayamos a usar, en vestibular para que sea fácil retirarlo al momento de nosotros tomar la impresión, ¿ok? ¿Qué debemos tomar en cuenta también? ¿Qué tipo de preparación tenemos? El tipo de preparación, porque usualmente si nosotros tenemos un tabletop, no necesitamos colocar ningún hilo, ¿ok? Pero si tenemos una carilla, vamos a colocar el hilo, pero solamente por la cara vestibular, ¿ok? Entonces, dependiendo de esa preparación, pues nosotros vamos a saber qué tipo de largo pudiésemos estar hablando de nuestro hilo al momento de colocarlo. Si va a invadir los 360 grados o no. Hay instrumentos, como ya les dije, pero a mí la verdad me gusta utilizar instrumentos que sean lisos, espátulas lisas finas, y usualmente pues nos podemos ayudar de la sonda para hacer una técnica de colocación bimanual. Hay colocación de hilos, como pueden ver aquí, hilos continuos, y es importante de repente en algunos casos donde yo tengo varias preparaciones, colocar un hilo continuo porque sé que en un solo cabo puedo alar un solo hilo e ir inyectando el material y hacerlo de manera más fácil en vez de hacerlo con varios cabos, ¿ok? Ok, la técnica de retracción con un solo hilo debería ser como la primera técnica a la cual nosotros debamos estar apuntando. Es decir, no complicarnos con una técnica de doble hilo, porque no siempre se puede, ¿ok? No siempre se puede. Y aparte de eso, pues, no todos los tejidos van a reaccionar igual, ¿ok? Entonces, de entrada, saber que si yo puedo, manejo una técnica de un solo hilo, y ese hilo recomendado acá entre nos siempre va a ser, casi siempre, va a ser el doble cero, ¿ok? Entonces, si yo sé que puedo colocar una técnica de un solo hilo, doble cero, pues voy a colocar una técnica de un solo hilo. Sé que el tejido está sano, sé que he controlado esa inflamación, sé que los temporales están bien adaptados y bueno, puedo trabajar solamente con un solo hilo. Ahora, si bien es cierto, no en todos los casos puedo utilizar un solo hilo. Es decir, si yo coloqué un solo hilo y no tengo una buena retracción, si no veo mi preparación y aún así hay algunos lugares que están invadidos por el hilo, entonces pues vamos a tener que colocar otro hilo en su defecto, es decir, pasar una técnica de doble hilo. Aquí vamos a ver algo de la técnica de doble hilo, técnica de un solo hilo. Ojo, también en algunos casos
la literatura habla que usted puede colocar una sutura, es decir, el hilo que utiliza para suturar una seda, puede utilizarla también. Si no tiene hilo de retracción, puede pensar en una sutura. Eso puede ser importante. Usted tiene que haber sondeado, saber qué tipo de fenotipo tiene, hacer un buen sondaje y saber que, pues, si yo tengo una buena exposición de mi imagen, pues me quedo en un solo hilo. ¿Ok? También hay que estar pendiente en aquellos pacientes que estén periodontalmente comprometidos, porque son pacientes que tienen bolsas controladas, supongamos mayores a 3, 4, 5, inclusive 6 milímetros, y pues manejar esa línea de terminación yuxta o subgingival hasta 0,5 pudiese ser ideal para la técnica de un solo hilo. Pero si usted tiene ya preparaciones subgingivales en pacientes que van a cambiar coronas, donde ya las preparaciones están subgingivales y tiene unas bolsas controladas, pues tiene que saber que el hilo que va a usar es un hilo de mayor calibre y que pues de repente con una sola vuelta no va a ser suficiente, sino que de repente va a tener que dar varias vueltas sobre la preparación en este tipo de pacientes, ¿no? Es importante también a ese nivel tomar en cuenta que pues sería un caso especial para utilizar otros hilos de mayor calibre. Esa técnica de doble hilo, pues ya les dije, si usted tiene un hilo y aún así no ve la línea de terminación, ojo, cuando les digo ver la línea de terminación, es que el material tiene que tener un espacio para que llegue, ¿ok? Y que usted vea esa línea de terminación. Entonces, si usted no la ve, el material no va a llegar y adivine quién no la va a ver. El laboratorio. El laboratorio tampoco la va a ver. Entonces, si nosotros queremos hacer estas líneas bien visibles y bien manejadas para el laboratorio, pues nosotros en este caso tendríamos que colocar otro hilo. Condición sine qua non, el primer hilo tiene que ser de menor grosor que el segundo hilo, ¿ok? O en su defecto, un igual grosor, pero usualmente es que el primer hilo, que usualmente es el 000, lo coloca, no hay cabo en ese hilo, no hay cabo, lo cubre por los 360 grados, y el segundo hilo, que sí sería el hilo de retracción, pues va a ser un hilo que ayude más que nada no a la retracción, sino a la deflexión, acuérdense, un movimiento horizontal más que nada, ¿ok? A veces es necesario, como les digo, en algunas zonas como la papila, y usualmente pues no es necesario que nosotros lo coloquemos tan al fondo y desplacemos el otro hilo porque vamos a estar invadiendo el espacio biológico, ya se lo dije, ¿ok? Y obviamente, tanto en la técnica de un solo hilo como en la técnica de doble hilo, el hilo, en la técnica de un solo hilo hay que retirarlo para inyectar el material, y en la técnica de doble hilo el que se retira es el segundo hilo. El primer hilo va a quedar dentro de ese espacio para controlar todo lo que son los fluidos, ¿ok? Técnica de doble hilo, ahí ven, a veces un solo hilo y a veces continuo, puede ser también una buena elección. Aquí hay otros casos. Miren, esa es la espátula que a mí me gusta. La espátula que yo uso es básicamente un recortador marginal muy fino para colocar el hilo, y inclusive espátulas de resina, puede ser. Hay gente que usa la sonda también. La verdad, no estoy casado con ningún instrumento, pero creo que una espátula lisa sería bien fina, sería un instrumental ideal, ¿ok? Ahora, en cuanto a la selección de la cubeta, que dice que es la columna vertebral de la impresión, pues usted tiene que estar consciente de que esto lo tuvo que haber hecho pues antes del desplazamiento del hilo, ¿ok? Mientras menos tiempo pase el hilo en boca, sería ideal para nuestro paciente. Sin embargo, yo lo pongo aquí porque la división entre hacer una impresión analógica o una impresión digital, el punto de unión siempre va a ser el manejo del tejido blando, ¿ok? Pero si usted ya decidió hacerlo analógico, bueno, primero hace la selección de la cubeta y después hace el desplazamiento del hilo, ¿ok? Para que sepan por qué lo hice así. Entonces, en la selección de la cubeta existen muchas cubetas, ¿ok? Las cubetas más usadas son las que menos deberían ser usadas, ¿ok? Pendiente con eso que les estoy diciendo, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? La selección de la cubeta es importante porque es el que va a retener el material de impresión, ¿ok? Ahora,
¿Qué cubetas hay? Metálicas, cubetas individualizadas y cubetas stock. De las cubetas stock están las metálicas y las plásticas. Y de las cubetas individualizadas tenemos según la fabricación que nosotros vayamos a hacer. Pueden ser de un acrílico termocurado, un acrílico autocurado, pueden ser inclusive impresas, ¿ok? Entonces, dependiendo de nuestra impresión, de qué tan compleja sea nuestra impresión, nosotros podemos llegar a seleccionar la cubeta. Ahora, hay ciertos parámetros que las cubetas tienen que cumplir para que sean adecuados, así sea yo voy a tomar un diente o varios dientes preparados. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la primera? Sería que tiene que tener un adecuado espacio para el material, cubrir esa zona del ecuador y multiplicar. Porque ese es el espacio ideal, un parámetro ideal de espacio para nuestro material de impresión. Ahora, ¿qué cubeta obtiene un mejor material, una mejor distribución o perfil de ese material de impresión? Pues la cubeta individual. Nosotros sabemos que las cubetas individuales pues manejan una mejor distribución de nuestro material de impresión, así que en los casos muy complejos de varias preparaciones puede estar indicada una cubeta individual, ¿ok? Ahora, si no vamos a utilizar una cubeta individual, sino una cubeta stock, pues tiene que ser una cubeta stock con un espacio adecuado, ¿ok? Para poder colocar el material y que éste resista esa zona de presión y tensión que va a sufrir al momento de tomar la impresión. Se habla de un espacio alrededor de 3-4 milímetros, ¿ok? En las cubetas individuales, obviamente, este espacio va a disminuir de 2 a 3 milímetros. Nosotros podemos manejar este espacio según el grosor de material que nosotros queramos, ¿ok? Y eso es una ventaja dentro de la impresión con cubeta individual. Y dependiendo también de la característica de la cubeta, si vamos a seleccionar una cubeta stock, ojalá sea metálica. En prótesis fija usualmente se utiliza una cubeta stock metálica perforada, sería como lo ideal, ¿ok? ¿Por qué la plástica no? Porque la plástica, no todas las cubetas plásticas son buenas. La mayoría de las cubetas plásticas son muy flexibles, no vienen con suficiente retención y el material se escapa de la cubeta. Es decir, que cuando usted está sacando la cubeta, primero cuando usted mete la cubeta se expande, ¿ok? No es muy rígida, es muy flexible. Y segundo, cuando usted la saca, el material puede despegarse del material de la cubeta plástica. Entonces, una cubeta individualizada sería lo ideal para hacer unas impresiones adecuadas, ¿ok? Sin embargo, si usted va a utilizar una cubeta plástica individualizada, sepa que tiene que utilizar usualmente un adhesivo que es compatible con nuestros materiales de impresión que sirven para adherir ese material de impresión al perfil de nuestras cubetas. Tienen que tener buenos mangos, hay algunos que vienen con paradores, miren aquí los paradores que tienen unos stoppers que vienen para que usted no se lleve todo lo que son las superficies cruzales e incisales. Ok, déjenme ver quién está ahí. Nadie espera la emisión. Chao. A ver, no sé quién es. Chao. Ok, entonces, aquí están algunos paradores que pueden ustedes colocar. Ahorita vamos a ver otros. Y en algunos casos, para que sea de fácil remoción, tener pestañas laterales, mangos, pestañas laterales que puedan facilitar el retiro de la cubeta. ¿Ok? También podemos individualizar nuestras cubetas de stock, como les dije, los paradores, y hacer este tipo de compartimientos a nivel palatino y a nivel del fondo del surco lo más posterior posible, nos ayudan a una mejor distribución y fluidez del material. ¿Ok? Se habla de ciertos paradores, de 3 a 4 paradores en zonas de caninos, en zonas de molares. Estos paradores no son muy altos, son de 2-3 milímetros más o menos, los pueden hacer hasta con resina, si ustedes quieren. Esta es una cera de utilidad, cera de utilidad no, sino cera de utilidad serían los flancos, pero una cera más rígida para hacer esos paradores, ¿ok?
Ahora, ¿qué materiales de impresión como tal yo voy a usar? Bueno, hay distintos materiales de impresión. Ustedes saben que hay materiales que pueden ser elastoméricos y dentro de los materiales pueden ser elásticos y no elásticos, pero vamos a usar usualmente, de manera convencional, los materiales elásticos, ¿ok? Dentro de los materiales elásticos, nosotros vamos a encontrar distintos materiales. Pueden ser poliéster, silicona de condensación, adición. Y este escáner intraoral, que no debería estar dentro de los materiales de impresión, porque es una de las ventajas que tiene el escáner intraoral, es que no utiliza un material de impresión. Por eso lo pongo aquí. No utiliza material de impresión y es una de las ventajas que tiene el escaneo intraoral. ¿Ok? Dentro